Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El teléfono satelital crepitó en el oído de Carlos Huerta mientras se agachaba detrás del muro en ruinas de un recinto en Kabul. El polvo cubría su equipo táctico y el sol afgano golpeaba despiadadamente la parte posterior de su cuello. 18 años en operaciones encubiertas de la Agencia de Inteligencia Mexicana le habían enseñado a reconocer cada sonido. El arrastrar de las botas enemigas, el clic de un seguro al liberarse, el susurro del viento a través de pasillos vacíos. Pero nada lo había preparado para el sonido de la voz de su hija, fracturada y aterrorizada. «Papi». La voz de Carlota era apenas un susurro, densa por las lágrimas y el dolor. La sangre de Carlos se heló. Ella nunca lo llamaba durante las operaciones. Sabía las reglas. Solo emergencias y solo a través de la línea segura que su exesposa, Graciela, mantenía oculta en el cajón de la cocina. «Charlie, cariño, ¿qué pasa?» «El tío Miguel». Su voz se quebró en un sollozo. «Me rompió el brazo, papá. Duele mucho. Mamá no quiere llevarme al hospital. Dice que estoy siendo dramática, pero puedo ver el hueso». El teléfono repiqueteó y la oyó tener arcadas. Sus manos se apretaron alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Dónde está tu madre ahora mismo?» «Desmayada en el sofá. Ella y el tío Miguel estuvieron bebiendo. Le pedí que dejara de gritarle, y él me agarró y me torció el brazo». Otro sollozo. «Papi, por favor. Tengo miedo». Carlos miró su reloj. Estaba a más de 14,000 kilómetros de su hija, supervisando la extracción de un activo que no podía posponerse. Su equipo dependía de él, pero la pequeña voz rota en el teléfono era su mundo entero. La única cosa pura que había sobrevivido a su divorcio, su carrera, sus compromisos. «Charlie, escúchame con mucha atención. Ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave. Voy a enviar a alguien allí ahora mismo». Ya se estaba moviendo, haciéndole señas a su segundo al mando, Leonardo Álvarez, para que se hiciera cargo de la operación. Leonardo asintió sin rechistar. Habían trabajado juntos lo suficiente como para que las palabras no fueran necesarias. Carlos se movió a una esquina segura, buscando en sus contactos. Beto Valdés respondió al segundo tono. «Háblame. Te necesito en Bosques. La dirección de mi hija. ¿Qué tan rápido puedes llegar?» Beto no dudó. 20 minutos, tal vez 25 con el tráfico del periférico. Haz que sean 15. Miguel Hernández le rompió el brazo a mi hija. Graciela está borracha. No la ayudará. No dejes que él salga de la casa. Hubo una pausa. Cuando Beto volvió a hablar, su voz era plana. Profesional. Entendido. ¿Cuál es el límite? Carlos pensó en la voz de Carlota, el terror en ella, el dolor. Pensó en Graciela, su exesposa, que había elegido a su hermano por encima de la seguridad de su hija. Pensó en Miguel Hernández, el cuñado parásito que había sido un cáncer en su familia durante 5 años, desde el divorcio. Sin límites. Solo asegúrate de que mi hija llegue primero a un hospital. Copiado. El tiempo corre. Carlos terminó la llamada e inmediatamente marcó otro número. Aquí Huerta. Necesito un equipo médico en la calle Ahuehuetes, Bosques de las Lomas, Ciudad de México. Niña de 12 años, fractura compuesta del radio izquierdo. Madre incapacitada. Posible abuso de sustancias involucrado. Prioridad 1. Les dio los códigos de acceso que asegurarían que Carlota recibiera la mejor atención disponible. Sin preguntas. Facturado a su cuenta clasificada. Luego llamó a su oficial al mando. Señor, necesito extracción inmediata. Emergencia familiar. Hubo una pausa. Huerta. Estamos en medio de... La vida de mi hija está en peligro. Álvarez puede manejar la operación. Yo mismo lo entrené, pero necesito estar en el próximo pájaro fuera de aquí o caminaré hasta el aeropuerto. El silencio se alargó. Carlos nunca había solicitado una salida anticipada. No en 18 años. Nunca se quejó, nunca vaciló.
Era el mejor de la agencia, frío, eficiente y totalmente confiable. Su comandante sabía que si Carlos Huerta decía que necesitaba irse, necesitaba irse. Aprobado. Hay un transporte saliendo de Bagram en 90 minutos. Estate en él. Beto Valdés llegó a la casa de los Hernández en 17 minutos, pasándose 2 semáforos en rojo y tomando una curva tan rápido que los neumáticos de su Charger chillaron. Conocía a Carlos desde su primer año en el centro, la instalación de entrenamiento de inteligencia. Habían sido compañeros durante 12 años antes de que Beto recibiera una bala en una operación contra el cártel en Guadalajara que terminó con su carrera de campo y lo empujó al trabajo de inteligencia doméstica. Le debía la vida a Carlos 3 veces. La casa era una vivienda estilo colonial californiano de 2 pisos en una zona residencial exclusiva. El tipo de lugar donde los vecinos se ocupaban de sus asuntos y las madres conducían camionetas blindadas. Beto estacionó más abajo en la calle y se acercó a pie, con la mano descansando sobre la Glock debajo de su chaqueta. Podía ver movimiento a través de la ventana de la sala, un hombre grande caminando, agitado. Beto probó la puerta principal, sin cerrar, aficionados. Se deslizó dentro, sus pasos silenciosos sobre el piso de madera. La sala apestaba a tequila barato y humo de cigarrillo. Graciela Hernández estaba desparramada en el sofá, con un brazo colgando, su respiración pesada y regular. Una botella vacía de Buchanan's estaba en la mesa de café junto a un cenicero desbordado. Miguel Hernández estaba en la cocina, de espaldas a Beto, hablando por teléfono en voz baja y enojada. No me importa lo que ella le haya dicho. La mocosa está haciendo que suene peor de lo que es. Apenas la toqué. Beto se aclaró la garganta. Miguel se dio la vuelta, el teléfono cayendo de su mano. Era un hombre grande, de 1,88 metros y pesado de hombros, con la barriga blanda de alguien que alguna vez había sido atlético pero se había descuidado. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos vidriosos por el alcohol. ¿Quién diablos eres tú? El padre de Carlota me envió. Beto mantuvo su voz neutral. Profesional. Estoy aquí para llevarla al hospital. La cara de Miguel se retorció. Esta es la casa de mi hermana. Estás invadiendo propiedad privada. Sal antes de que llame a la policía. Adelante, llámalos. Estoy seguro de que les encantaría saber sobre la niña de 12 años con una fractura compuesta en el piso de arriba. Beto dio un paso adelante. ¿Dónde está ella? La mano de Miguel se movió hacia el bloque de cuchillos en la barra de granito. El arma de Beto estaba fuera antes de que los dedos de Miguel tocaran el mango. No lo hagas. La voz de Beto era de hielo. He tenido un día largo y realmente no quiero papeleo. Pero Carlos me pidió asegurar que su hija llegue a un hospital y no le fallo a mi compañero. Los ojos de Miguel se dirigieron hacia la puerta trasera. Puedes intentarlo, dijo Beto, leyendo la intención. Pero soy más rápido y estoy sobrio. Tu elección. Miguel se lanzó hacia la puerta. Beto lo estaba esperando. Disparó una vez, la bala con silenciador impactó a Miguel en la rótula izquierda. Miguel cayó, gritando, agarrándose la pierna. Beto estuvo sobre él en 2 zancadas, atándole las muñecas a la espalda con cinchos de plástico. Cállate, dijo Beto en tono conversacional. O te haré la otra rodilla. Los gritos de Miguel se redujeron a gemidos. Beto lo dejó en el suelo y subió las escaleras de 2 en 2. La habitación de Carlota era la segunda puerta a la izquierda, decorada con pósters de caballos y trofeos de natación. Estaba acurrucada en un rincón, con el brazo izquierdo acunado contra su pecho, su cara pálida y manchada de lágrimas. Carlota Huerta. Beto mantuvo su voz suave, guardando su arma en la funda. Soy Beto. Tu papá me envió. Vamos a llevarte a un hospital ahora mismo. Sus ojos, del mismo gris agudo que los de su padre, se enfocaron en él con desesperada esperanza. ¿Papi viene a casa? Está en camino. Pero primero, tenemos que ocuparnos de ese brazo. Beto sacó su teléfono y llamó al equipo médico que Carlos había enviado. Eta 4 minutos. Beto asintió. Carlota, me voy a quedar aquí contigo hasta que lleguen. Tu tío está abajo. Ya no puede hacerte daño. Está bien. Ella asintió,
lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Estaba tan enojado. Mamá estaba llorando porque perdió su trabajo otra vez. Y le dije que la dejara en paz. Y él simplemente me agarró y torció y escuché un chasquido. ¿Qué? ¿Qué? Beto se acercó más. Con cuidado de no tocar su brazo herido. Fuiste valiente al llamar a tu papá. Hiciste exactamente lo correcto. Las sirenas se acercaban. Beto escuchó al equipo médico entrando abajo, sus voces profesionales evaluando la situación. Un paramédico, una mujer con ojos amables y manos firmes, apareció en la puerta. Carlota, soy Sara. Vamos a cuidar de ti. Mientras estabilizaban el brazo de Carlota y la preparaban para el transporte, Beto volvió a bajar. Miguel todavía estaba en el suelo, su pierna sangrando a través de sus jeans. Graciela se había despertado, confundida y desorientada, siendo interrogada por uno de los técnicos de emergencias. Beto hizo una llamada. Está hecho. Ella va al Hospital Ángeles del Pedregal. Fractura compuesta, pero los médicos dicen que estará bien. ¿Él trató de correr? La voz de Carlos estaba tensa con rabia controlada. ¿Qué tan mal está la rótula? Sobrevivirá. ¿Qué quieres hacer con él? Hubo una pausa. Beto casi podía escuchar a Carlos pensando, calculando. No dejes que la policía se lo lleve. Estaré allí en 18 horas. Manténlo en hielo. Beto miró a Miguel Hernández retorciéndose en el suelo y sonrió. Copiado. No va a ir a ninguna parte. Carlos pasó el vuelo de 18 horas ejecutando escenarios en su cabeza. El transporte militar era ruidoso y frío, lleno de paletas de equipo y un puñado de soldados exhaustos dirigiéndose a casa. Se sentó solo en la bahía de carga, su bolsa de equipo entre sus pies, su mente recorriendo cada detalle que Beto le había proporcionado. Miguel Hernández, el nombre sabía a veneno. Había conocido a Miguel hace 7 años, poco después de comenzar a salir con Graciela. Ella había sido representante médica, hermosa y vivaz con una risa que podía iluminar una habitación. Él había estado entre despliegues, solo, y ella parecía todo lo que le había estado faltando. Se casaron en 6 meses y Carlota llegó un año después. El problema comenzó cuando Miguel perdió su trabajo en una constructora por presentarse borracho. Graciela, leal hasta el extremo cuando se trataba de la familia, lo había acogido. Solo temporalmente, le había prometido a Carlos, solo hasta que Miguel se recuperara. 3 años después, Miguel todavía estaba allí, un elemento permanente en su sofá, bebiendo su cerveza y llenando la cabeza de Graciela con resentimiento sobre las ausencias de Carlos. Los despliegues que alguna vez parecieron románticos, su valiente esposo sirviendo a su país, se convirtieron en abandono. Miguel siempre estaba allí susurrando veneno. No le importas. Ama su trabajo más que a su familia. Mereces algo mejor. Carlos había tratado de hacerlo funcionar. Había solicitado asignaciones en el país, tomado trabajo de escritorio que odiaba, tratado de estar presente. Pero el matrimonio ya estaba muriendo. Infectado por la presencia constante de Miguel y la creciente dependencia de Graciela del alcohol. La gota que colmó el vaso llegó cuando Carlos descubrió que Graciela había sido arrestada por el alcoholímetro con Carlota en el auto. Miguel había estado desmayado en el asiento trasero. El divorcio había sido brutal. El abogado de Graciela, pagado por los ingresos bajo la mesa de Miguel de Dios sabe dónde, había pintado a Carlos como un padre ausente, peligroso e inestable. El juez de lo familiar, influenciado por las lágrimas de Graciela y sus promesas de buscar tratamiento, le había otorgado la custodia principal. Carlos obtuvo a Carlota cada 2 fines de semana y visitas supervisadas obligatorias durante los primeros 6 meses. Había luchado, gastado cada centavo que tenía en apelaciones, pero al sistema judicial no le importaba su historial de servicio o sus capacidades. Les importaba la estabilidad, y un hombre que desaparecía durante meses en operaciones clasificadas no podía proporcionar eso. Así que, había aceptado los términos, insistió en una línea telefónica segura y se aseguró de que Carlota supiera que podía llamarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Trató de protegerla de lo peor del declive de Graciela, siempre sonriendo durante sus visitas, nunca hablando mal de su madre. Carlota era lo suficientemente inteligente como para ver la verdad.
De todos modos, el avión aterrizó en la base aérea en las afueras de la Ciudad de México a las 6. Beto estaba esperando en el estacionamiento, apoyado contra su charger, con 2 tazas de café en la mano. ¿Cómo está ella?, preguntó Carlos, omitiendo el saludo. La cirugía salió bien. Fractura limpia, sin daño nervioso. Le pusieron una placa y 6 tornillos. Se recuperará por completo. Beto le entregó un café de olla. Ha estado preguntando por ti. ¿Y Miguel? La sonrisa de Beto fue fría. Casa de seguridad en la colonia Doctores. 3 costillas rotas de cuando resistió el arresto. Cosa curiosa sobre las lesiones de rodilla, realmente afectan tu equilibrio. Carlos se permitió una breve sonrisa. ¿Alguien hizo preguntas? El equipo médico piensa que soy de la fiscalía. La policía local nunca fue llamada. Mostré credenciales de la agencia y retrocedieron. Graciela está en una clínica privada, retención psiquiátrica de 72 horas. Su nivel de alcohol en sangre era 24. El DIF quería llevarse a Carlota a un albergue, pero movía algunos hilos. Técnicamente está bajo custodia protectora de la agencia pendiente de tu llegada. Carlos asintió. Procesando. ¿Qué hay de los socios de Miguel? ¿Alguien sabe dónde está? Ahí es donde se pone interesante. Beto sacó su teléfono, mostrándole a Carlos una serie de fotos. Mientras esperaba a los médicos, hice una búsqueda ligera. Miguel ha estado ocupado. Lo encontré en su auto. Teléfonos desechables, 3 identificaciones diferentes y $800,000 pesos en efectivo. También encontré esto. Deslizó a una foto de un libro de contabilidad lleno de nombres, fechas y cantidades en pesos. Carlos lo estudió. Esto es una operación de apuestas. No solo apuestas. Miguel ha estado dirigiendo un negocio de préstamos gota a gota, apuntando a personas en el vecindario y colonias aledañas. Algunos de estos nombres, los investigué. Madres solteras, ancianos, personas que no pueden obtener crédito bancario. Ha estado cobrando un 20% de interés semanal. La voz de Beto estaba tensa de disgusto. Hay más. Algunas de las mujeres en esta lista tienen notas junto a sus nombres. Alternativa de pago. ¿Puedes adivinar lo que eso significa? La mandíbula de Carlos se tensó. El café sabía a ceniza. ¿Cuánto tiempo? Basado en las fechas, al menos 3 años. Ha estado usando la casa de Graciela como base, aprovechándose de su condición para operar libremente. Algunas de estas personas le han estado pagando durante meses, atrapadas en ciclos de deuda. ¿Carlota lo sabe? No lo creo. Pero algunas de estas direcciones son familias de sus compañeros de clase. Ha estado apuntando a personas en su comunidad escolar. Carlos sintió que algo frío y oscuro se asentaba en su pecho. Miguel Hernández no era solo un borracho que había lastimado a su hija en un momento de ira. Era un depredador, explotando sistemáticamente a personas vulnerables, usando el hogar de Graciela y su estado mental deteriorado como cobertura para sus operaciones. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Carlos. Solo nosotros. Aún no presenté una denuncia. Imaginé que querrías verlo primero. Carlos miró a su compañero, viendo la comprensión en los ojos de Beto. Había un punto de decisión aquí, una bifurcación en el camino. Podía entregar todo a la fiscalía, dejar que el sistema manejara a Miguel Hernández a través de canales legales. Miguel probablemente obtendría unos años por la usura, tal vez cargos de lesiones por el brazo de Carlota. Estaría fuera en 18 meses, de vuelta en las calles, de vuelta a sus viejos trucos o saldría bajo fianza por corrupción. O Carlos podía manejarlo él mismo. 18 años en operaciones encubiertas le habían enseñado cómo hacer desaparecer problemas. Sabía cómo moverse sin dejar rastros, cómo explotar debilidades, cómo asegurar que se hiciera justicia cuando el sistema fallaba. Quiero verlo, dijo Carlos. Después de ver a Carlota. Beto asintió. Supuse. El auto está listo cuando tú lo estés. El Hospital Ángeles estaba tranquilo a esta hora. El turno de la mañana apenas comenzaba. Carlos siguió a Beto a través de pasillos que había memorizado en visitas anteriores.
Carlota se había roto la clavícula en un partido de fútbol hace 2 años, cuando Graciela todavía le permitía practicar deportes. Carlota estaba despierta, apoyada en almohadas, su brazo izquierdo en un yeso azul brillante. Su rostro se iluminó cuando lo vio. Papi. Trató de sentarse, haciendo una mueca de dolor. Carlos estuvo a su lado en 3 zancadas, abrazándola cuidadosamente, consciente de su lesión. «Hola, niña, estoy aquí». Ella enterró su cara en su hombro y comenzó a llorar. Sollozos reales, del tipo que había estado conteniendo. Carlos la sostuvo, dejándola liberar todo. Sus propios ojos ardían con lágrimas que no dejaría caer. «Todavía no». «Lo siento», susurró ella. «Sé que estás trabajando». «No debí haber llamado». «Nunca te disculpes por llamarme». Nunca. Eres la cosa más importante en mi vida, Charlie. Nada, y quiero decir nada, es más importante que tú. Ella se apartó, secándose los ojos con su mano buena. ¿El tío Miguel va a volver? No, nunca se acercará a ti de nuevo. Lo prometo. ¿Qué pasa con mamá? Carlos dudó. Esta era la parte delicada. Tu mamá está enferma, Charlie. Necesita ayuda. Está en un lugar ahora donde van a tratar de ayudarla a mejorar. Ella no mejorará. La voz de Carlota era plana, adulta. Ella intenta a veces, pero el tío Miguel siempre la hace recaer. Le da pastillas y bebe con ella y le dice que no tiene un problema. La sangre de Carlos se heló. ¿Pastillas? ¿Qué tipo de pastillas? No lo sé. Unas pequeñas blancas. La hacen tener sueño y ser mala. Carlota miró su yeso. A veces los escucho hablar por la noche. El tío Miguel dice que ella le debe dinero por ellas, pero ella no tiene, así que deja que él se quede y ella. Se detuvo, su cara desmoronándose. Papi, creo que él también la ha estado lastimando. He visto moretones. Beto, de pie junto a la puerta, encontró la mirada de Carlos. La mirada que intercambiaron no necesitaba palabras. Esto no se trataba solo del brazo roto de Carlota. Esto se trataba de un patrón sistemático de abuso, explotación y control. Miguel Hernández había convertido a Graciela en una adicta, dependiente de él para las drogas, aislada y vulnerable, incapaz de protegerse a sí misma o a su hija. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó Carlos suavemente. No estoy segura. Tal vez 1 año. Se puso mal después de que dejaste de venir para tus fines de semana. El corazón de Carlos se rompió un poco. La visita supervisada había expirado hace 6 meses, pero Graciela le había hecho cada vez más difícil ver a Carlota. Visitas canceladas, llamadas ignoradas, emergencias fabricadas. Había sospechado que Miguel estaba detrás de eso, pero no se había dado cuenta del alcance de la manipulación. Eso no fue tu culpa, y no fue porque no quisiera verte, dijo firmemente. Tu mamá y yo vamos a resolver algunas cosas, pero ahora mismo, vienes a casa conmigo. Los médicos dicen que te darán el alta esta tarde. Recogeremos tus cosas de la casa y te vas a quedar conmigo hasta que resolvamos todo. Los ojos de Carlota se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Por primera vez desde que él había llegado, ella sonrió. Una sonrisa real. La que le recordaba porque todo lo demás en su vida era secundario. Esta niña valiente, inteligente y hermosa valía cualquier sacrificio, cualquier compromiso, cualquier cosa oscura que tuviera que hacer. Les daré un tiempo a los dos, dijo Beto. Estaré afuera. Cuando estuvieron solos, Carlota tomó su mano. Papi, ¿qué le vas a hacer al tío Miguel? Carlos miró a su hija. Mucho mayor de 12 años. Envejecida por circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Podía mentirle, protegerla de la verdad. Pero Carlota merecía algo mejor que mentiras. Voy a asegurarme de que nunca pueda lastimar a nadie de nuevo, dijo. No necesitas preocuparte por cómo. Solo necesitas saber que estás a salvo y que vas a seguir a salvo. ¿Puedes confiar en mí en eso? Ella asintió. Confío en ti, papi. Nunca has roto una promesa conmigo. Y nunca lo haré.
Se quedó con ella hasta que se durmió, agotada por el dolor, la medicación y la liberación emocional. Luego se unió a Beto en el pasillo. ¿Casa de seguridad?, preguntó Carlos. A 20 minutos de aquí. ¿Qué tal Simón Pérez vigilándolo? ¿Recuerdas a Pérez de la embajada? Te debe una por sacarlo de ese lío diplomático. Carlos recordaba. Pérez era sólido, discreto y no tenía reparos en doblar las reglas cuando la situación lo justificaba. Vamos a tener una conversación con el señor Hernández. Beto condujo, zigzagueando a través del tráfico matutino de la Ciudad de México con facilidad practicada. Carlos miraba pasar la ciudad, su mente ya trabajando a través de escenarios. Miguel Hernández tenía que desaparecer. Eso era seguro, pero tenía que hacerse bien. Sin repercusiones para Carlota. Sin rastro que condujera a Carlos o a sus asociados. Y Miguel tenía que saber por qué le estaba pasando esto. Tenía que entender todo el peso de sus crímenes antes del final. La casa de seguridad era un departamento anodino en un edificio viejo de la colonia Doctores, programado para demolición en 3 semanas. Momento perfecto. Simón Pérez lo recibió en la puerta. Un hombre compacto con cabello grisáceo y ojos agudos. Ha estado cooperando, informó Simón. Principalmente porque le expliqué lo que le pasa a la gente que lastima a los niños donde yo crecí. Cree que está bajo custodia de la Fiscalía pendiente de cargos. Bien. Deja que siga pensando eso por ahora. ¿Ha dicho algo útil? Sigue insistiendo en que fue un accidente, que la niña se resbaló. Se puso agresivo cuando sugerí lo contrario, así que tuve que recordarle el debido respeto a la autoridad. Los nudillos de Simón estaban magullados. Carlos asintió. Danos la habitación. Beto y yo necesitamos tener una conversación privada con nuestro invitado. Simón se hizo a un lado y Carlos entró en el dormitorio trasero del departamento. Miguel Hernández estaba sentado en una silla de metal, con las muñecas atadas con cinchos a los reposabrazos, su pierna herida elevada en un taburete. Su cara estaba pálida, su camisa manchada de sudor y sangre. Cuando vio a Carlos, la confusión parpadeó a través de sus rasgos, seguida de reconocimiento, luego miedo. «Tú», susurró Miguel, el ex de Graciela. Carlos acercó una silla y se sentó frente a él, sus movimientos tranquilos y deliberados. Beto cerró la puerta y se apoyó contra ella, de brazos cruzados. «Déjame decirte cómo va a funcionar esto», dijo Carlos, su voz conversacional. «Vas a contarme todo. Cada detalle de tu operación, cada persona que has explotado, cada crimen que has cometido. Y si me mientes, si tratas de minimizar o desviar, mi amigo aquí va a hacerte desear haber sido honesto la primera vez». Los ojos de Miguel se movieron entre ellos. «Quiero un abogado». Carlos sonrió y fue la cosa más fría en la habitación. «Señor Hernández, no está bajo arresto. No está bajo custodia federal. Está en un lugar que no existe hablando con personas que nunca están aquí sobre crímenes que están a punto de volverse irrelevantes». Se inclinó hacia adelante. «Voy a darte una oportunidad para hacer esto más fácil para ti mismo. Coopera completamente y cuando esto termine, será rápido. Lucha conmigo y te prometo que rogarás por rapidez antes del final». La cara de Miguel se puso blanca. «No puedes. Esto es ilegal». «He pasado 18 años haciendo cosas ilegales al servicio de mi país», dijo Carlos. «He mejorado interrogatorios en sitios clandestinos, eliminado objetivos en países donde técnicamente no estamos operando, y hecho desaparecer problemas de maneras que te mantendrían despierto por la noche. La diferencia es que hice esas cosas por algo más grande que yo mismo». Señaló el libro de contabilidad de Miguel, que Beto había puesto en una mesa cercana. «Tú lastimas a personas vulnerables por lucro. Convertiste a la madre de mi hija en una adicta para controlarla. Y le rompiste el brazo a mi niña porque se atrevió a enfrentarte. Fue un accidente». La voz de Miguel se quebró. «Estaba borracho. No quise. Pusiste tus manos sobre una niña de 12 años y le torciste el brazo hasta que el hueso se rompió. No hay accidente en eso. Eso es violencia deliberada contra alguien de un tercio de tu tamaño que no podía defenderse». Carlos se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la silla. «Pero vamos a volver a Carlota.
Ahora mismo, quiero saber sobre tu operación de préstamos gota a gota. Empieza a hablar. La resistencia de Miguel se desmoronó durante la siguiente hora. Soltó todo. Como había empezado pequeño, prestando $1,000 pesos aquí y allá a los vecinos, luego expandiéndose al darse cuenta de lo fácil que era atrapar a la gente en ciclos de deuda. Como había usado la casa de Graciela como fachada. Su reputación como una buena señora en una zona residencial exclusiva proporcionando cobertura. Como gradualmente la había enganchado a las pastillas, mezclándolas con alcohol hasta que ella fue dependiente, maleable, incapaz de cuestionar lo que él estaba haciendo. Las alternativas de pago eran exactamente lo que Carlos había temido, coerción sexual, obligando a mujeres que no podían pagar a degradarse a cambio de un perdón temporal de la deuda. Miguel tenía grabaciones guardadas como seguro en caso de que alguien fuera a la policía. Para cuando Miguel terminó, Carlos sintió algo que solo había experimentado un puñado de veces en su carrera. Odio puro y sin diluir por otro ser humano. Este no era un soldado luchando por una causa, o incluso un sicario impulsado por lealtad. Este era un depredador que había destruido vidas sistemáticamente por cambio de bolsillo y placer personal. Una pregunta más, dijo Carlos. La noche que le rompiste el brazo a Carlota, explícamelo paso a paso. Cada detalle. Miguel tragó saliva, con los ojos enrojecidos. Graciela estaba molesta por perder su trabajo. Había estado bebiendo desde el mediodía. Le di algunas pastillas para calmarla, pero seguía llorando, diciendo que era un fracaso, una mala madre. Era molesto, patético. Carlota bajó y me dijo que dejara a su madre en paz. Dijo que yo estaba empeorando todo. Se me puso en la cara. Esta pequeña mocosa actuando como si tuviera alguna autoridad. Las manos de Carlos se cerraron en puños, pero su rostro permaneció impasible. Le dije que fuera a su habitación. Se negó. Dijo que te iba a llamar. Le agarré el brazo para quitarle el teléfono y ella se apartó. Así que se lo retorcí para que lo soltara. Escuché un chasquido, pero pensé que solo estaba siendo dramática. Los niños lloran por nada. La voz de Miguel adoptó un tono adulador. No quise romperlo de verdad. Tienes que creerme. Simplemente. Pasó muy rápido. Y cuando ella estaba llorando, diciendo que podía ver el hueso, suplicando ayuda. Miguel miró hacia otro lado. Pensé que estaba exagerando. Graciela estaba desmayada. Yo estaba borracho. No estaba pensando con claridad. No, dijo Carlos. Estabas pensando muy claramente. Sabías exactamente lo que habías hecho. Y sabías que si Carlota recibía ayuda médica, habría preguntas, así que te quedaste. Te aseguraste de que Graciela no pudiera ayudar. Y esperabas que mi hija simplemente sufriera en silencio. Se volvió hacia Beto. Documenta todo, nombres, direcciones, cantidades, fechas. Contacta a cada persona en esa lista y ofréceles la condonación total de la deuda a cambio de declaraciones sobre la operación de Miguel. Usa la cuenta de la fundación. Beto asintió. Carlos había establecido una fundación benéfica hace años, financiada con dinero de la herencia de su padre. Estaba diseñada para ayudar a las familias de militares, pero podía reutilizarse para esto. ¿Qué fundación?, preguntó Miguel, confundido. Carlos lo ignoró. Simón llamó. Pérez apareció en la puerta. Necesito que te comuniques con Rogelio Cortés en la Fiscalía General de la República, FGR. Dile que tenemos pruebas de una operación de préstamos predatorios a gran escala que involucra tráfico de drogas y explotación sexual. Quiero acuerdos de inmunidad para cualquiera que coopere, y quiero que cada víctima sea compensada. En ello, dijo Simón, desapareciendo de nuevo. Espera, dijo Miguel, con el pánico aumentando en su voz. Dijiste que no eran policías, que esto no era oficial. Mentí, dijo Carlos simplemente. Parte de esto va a ir a través de canales oficiales. Tus víctimas merecen justicia, y la van a obtener. Cada mujer a la que coaccionaste, cada familia a la que atrapaste en deuda, cada persona a la que explotaste, van a verte procesado con todo el peso de la ley. Se inclinó cerca del oído de Miguel. Pero los canales oficiales no saben sobre Carlota.
Eso es entre tú y yo. Testificaré, dijo Miguel desesperadamente. Te daré todo. Todos con los que trabajé, cada detalle. Solo no. Por favor. Tengo información. Puedo ayudarte. No tienes nada que yo necesite, dijo Carlos. En unas 6 horas, agentes federales van a allanar la casa de Graciela y encontrarán tu operación. Incautarán tus registros, tu efectivo, tu equipo. Arrestarán a tus socios y construirán un caso que te encerrará por 15 a 20 años. Serás acusado de usura, delincuencia organizada, abuso sexual y violencia contra menores. La cara de Miguel se desmoronó. Pero tú vas a matarme. Carlos sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa fría. No, Miguel. No voy a matarte. Eso sería demasiado fácil. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a asegurarme de que vivas una vida muy larga en un lugar muy específico. Asintió a Beto, quien sacó un teléfono e hizo una llamada. Camilo, soy Beto Valdés. ¿Recuerdas ese favor que le debías a Carlos? Sí, lo estamos cobrando. Necesitamos organizar un traslado. Prioridad 1, máxima seguridad. Ala de protección federal. Absolutamente ninguna posibilidad de liberación anticipada o amparos para traslado. El sujeto es un depredador infantil y delincuente sexual con múltiples víctimas. Te envío el archivo completo ahora. Los ojos de Miguel se abrieron con horror al entender. No. No. Por favor, ahí no. Esos lugares. Lo que le hacen a la gente como yo. Gente como tú, repitió Carlos. Abusadores de niños, violadores. Sí, Miguel. Sé exactamente lo que le pasa a la gente como tú en los ceferesos de máxima seguridad. Y conozco a Camilo Bravo. Es el director del cefereso, ¿no? Uno, el altiplano. Él se asegurará de que estés en población general, no en custodia protectora. Se asegurará de que cada recluso sepa exactamente lo que hiciste. Y se asegurará absolutamente de que cumplas cada día de tu sentencia vivo y consciente. Miguel comenzó a llorar. Grandes sollozos convulsivos. Por favor, haré lo que sea. No hay nada que puedas ofrecerme que yo quiera, dijo Carlos, poniéndose de pie. Excepto esto. Cada mañana cuando despiertes en esa celda, cada vez que escuches pasos en el pasillo, cada momento de miedo y dolor y desesperación que sientas por el resto de tu vida, quiero que recuerdes a Carlota. Recuerda su llanto en el teléfono, su brazo roto, suplicando ayuda. Recuerda que le hiciste eso a una niña. Y recuerda que todo esto, es porque pensaste que podías lastimar a alguien que amo y no enfrentar consecuencias. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. Oh, y Miguel, Carlota se recuperará por completo. Va a vivir conmigo ahora en un hogar real, segura y protegida. Va a jugar fútbol de nuevo, sacar 10, tal vez convertirse en doctora o abogada o lo que ella quiera ser. Va a tener una vida hermosa rodeada de gente que realmente se preocupa por ella y nunca volverás a verla. Pasarás los próximos 20 años en una caja de concreto sabiendo que ella está ahí fuera siendo feliz, siendo amada, siendo todo lo que intentaste romper. Los sollozos de Miguel los siguieron fuera de la habitación. En el pasillo, Beto palmeó a Carlos en el hombro. Eso fue frío, hermano. Se merece algo peor, dijo Carlos. Pero Carlota no merece tener a su padre en prisión por asesinato. De esta manera él sufre. Las víctimas obtienen justicia y yo puedo estar ahí para mi hija. ¿Qué pasa con Graciela? Carlos sacó su teléfono, desplazándose por mensajes de la clínica psiquiátrica. Recomiendan tratamiento hospitalario a largo plazo. Programa de diagnóstico dual para adicción y depresión. Tomará meses, tal vez años. Y la custodia de Carlota. La petición de emergencia se presentó esta mañana. La juez Carla Ramos se está encargando. Ha visto los informes médicos, la evidencia de la condición de Graciela, la declaración de Carlota sobre el abuso. Me está otorgando la custodia temporal completa pendiente de la recuperación de Graciela. Si Graciela completa con éxito el tratamiento y se mantiene limpia, revisaremos la custodia compartida. Si no, se encogió de hombros.
Carlota se queda conmigo permanentemente. Beto estudió el rostro de su amigo. Podrías haberlo matado. No te habría detenido. Lo sé, pero Carlota necesita a su padre, no a un fantasma perseguido por la venganza. De esta manera, puedo arroparla por la noche, ayudarla con la tarea, verla crecer. Miguel se pudre en una jaula. Es un trato justo. Salieron a la luz del sol de la mañana de la Ciudad de México. Carlos respiró hondo, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Necesito volver al hospital. Dan de alta a Carlota a las 3. ¿Quieres que me encargue de la coordinación oficial con la fiscalía? Por favor. Y Beto. Gracias por todo. Por llegar a tiempo, por mantener la cabeza fría. Por ayudarme a hacer esto de la manera correcta. Beto sonrió. Para eso están los compañeros. Además, espera recibir mi factura por la cirugía de rodilla. Eso va a doler. A pesar de todo, Carlos se rió. Se sintió bien. Humano. Había estado en la oscuridad tanto tiempo, haciendo cosas que vivían en las sombras, que casi había olvidado lo que se sentía luchar por algo puramente bueno. Carlota era buena, protegerla, asegurar su futuro, darle la vida que merecía. Eso era bueno. Miguel Hernández había cometido un error fatal. Había pensado que Carlos era solo otro padre ausente, demasiado envuelto en su trabajo para notar o importarle lo que le pasaba a su familia. Pensó que podía lastimar a Carlota sin consecuencias. Se había equivocado. Y ahora pasaría el resto de su vida aprendiendo exactamente cuán equivocado estaba. 3 meses después, Carlos estaba en la cocina de su casa en Polanco, ayudando a Carlota con su tarea de álgebra. Su yeso se lo habían quitado hace 2 semanas, y ella había vuelto directamente a la práctica de fútbol con una determinación que hizo que su corazón se hinchara de orgullo. No entiendo por qué necesitamos encontrar a X, se quejó ella, mordiendo su lápiz. ¿Cuándo voy a usar esto alguna vez? Cuando estés calculando trayectorias de misión, dijo Carlos inexpresivamente. Ella lo miró, entrecerrando los ojos. No me voy a unir a la agencia, papá. Oh, ¿qué pasó con seguir los pasos del viejo? Estás retirado ahora. Tus pasos conducen al sofá y de vuelta a la cocina por botanas. Carlos se rió, revolviéndole el cabello. Ella le dio un manotazo, pero sonrió. Estos momentos ordinarios de insolencia adolescente y frustración con la tarea eran todo por lo que había luchado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Beto. Sentencia hoy, 25 años, sin derecho a fianza. El juez le aplicó todo el peso de la ley. ¿Cómo está Charlie? Carlos escribió de vuelta. Feliz, sana. Eso es todo lo que importa. Graciela había estado en tratamiento durante 60 días, progresando lenta pero constantemente. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Le había escrito cartas a Carlota disculpándose, explicando, prometiendo hacerlo mejor. Carlota las leía, pero aún no había respondido. Estaba bien. La curación tomaba tiempo. Papá. Carlota levantó la vista de su tarea. ¿Te enteraste del tío Miguel? Carlos se tensó. No habían hablado de Miguel desde ese primer día en el hospital. ¿Qué pasa con él? Sara Méndez. Su mamá era una de las personas a las que él prestaba dinero. Sara dijo que su mamá recibió un cheque por correo de $200,000, pagando todo lo que debían y algo más. De alguna fundación. ¿Fuiste tú? Carlos consideró mentir, luego decidió que su hija merecía la verdad. Sí, fui yo. Carlota se quedó callada un momento. Luego rodeó la mesa y lo abrazó fuerte. Eres una buena persona, papi. Él la abrazó, respirando el aroma de su champú, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. Trato de serlo por ti. Ella se apartó, mirándolo con esos serios ojos grises. El tío Miguel está en la cárcel, ¿verdad? Sí. Bien. Sin vacilación, sin culpa, solo simple certeza. Lastimó a mucha gente. Se lo merecía. Lo hizo, coincidió Carlos. Pero lo más importante,
la gente a la que lastimó está recibiendo ayuda ahora. Van a estar bien. Tú vas a estar bien. Lo sé. Sonrió, volviendo a su tarea. ¿Por qué te tengo a ti? Carlos la observó inclinada sobre los problemas de álgebra. Esta niña feroz, inteligente y resiliente que de alguna manera había ayudado a crear, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Durante 18 años, había trabajado en las sombras, eliminando amenazas a la seguridad nacional, protegiendo conceptos abstractos como libertad y democracia. Se había sentido importante, necesario, pero esto. Proteger a una niña, asegurar que creciera segura y amada e íntegra. Esta era la misión más importante que jamás había emprendido. Y a diferencia de los turbios compromisos morales de su trabajo anterior, esto era cristalino. Carlota era inocente y cualquiera que intentara dañarla enfrentaría consecuencias que ninguna cantidad de súplicas o negociaciones podría evitar. Miguel Hernández había aprendido esa lección. Al igual que cualquier otra persona que hubiera pensado que Carlos Huerta estaba demasiado lejos, demasiado desapegado, demasiado invertido en su carrera para notar lo que le pasaba a su familia, se habían equivocado. Y Carlota, trabajando en sus problemas de matemáticas en la mesa de la cocina, a salvo y segura en un hogar donde era apreciada, era la prueba viviente de que a veces, solo a veces, los buenos ganaban. 20 minutos después, Beto llamó. Pon las noticias. Carlos encendió la televisión. Un reportero estaba fuera de los tribunales federales describiendo una redada importante de una operación de usura y trata de personas que había victimizado a docenas de familias en todo el Estado de México y la CDMX. La cara de Miguel Hernández apareció en la pantalla, seguida de los detalles de su sentencia. 25 años. La juez lo llamó uno de los casos más atroces de explotación depredadora que había visto en su carrera. El reportero dijo que Hernández no mostró remordimiento, y múltiples víctimas testificaron sobre el trauma que había infligido. En un movimiento inusual, la juez también ordenó a Hernández pagar una restitución total de 15 millones de pesos a sus víctimas, aunque las autoridades dicen que sus activos ascienden a menos de 2 millones. Carlota miró la televisión, luego volvió a su tarea. 25 años, ¿eh? Será viejo cuando salga. Si es que llega a durar tanto, dijo Carlos en voz baja. Ella lo miró, comprendiendo poco a poco. La prisión es peligrosa para la gente como él. Muy bien, dijo de nuevo, y volvió a su álgebra. Carlos apagó la televisión. La justicia oficial estaba hecha. Miguel pasaría el próximo cuarto de siglo en un penal federal rodeado de delincuentes violentos que tenían su propio código sobre los hombres que lastiman a los niños. Camilo Bravo le había asegurado a Carlos que las solicitudes de custodia protectora de Miguel se habían perdido en el papeleo y que su asignación de celda estaba en un módulo particularmente duro. Lo que sucediera después de eso estaba fuera de las manos de Carlos. Había entregado a Miguel al sistema, aseguró que su culpabilidad fuera documentada y procesada, y se alejó. Si Miguel enfrentaba una justicia dura por parte de sus compañeros de prisión, bueno, esa era solo la consecuencia natural de sus crímenes. El teléfono de Carlos vibró de nuevo. Esta vez era un número diferente, su antiguo oficial al mando. Huerta. Carlos, escuché sobre su situación familiar. ¿Cómo lo está llevando? Mejor, señor. Mi hija está conmigo ahora. Custodia completa. Bien. Eso es bueno. Escucha, sé que solicitaste el retiro anticipado después de la extracción de Afganistán, pero quería consultarte algo. Puesto de instructor en el centro. Entrenar a la próxima generación de operadores, horarios estables, sin despliegues, excelentes prestaciones. Enseñarías oficio, operaciones tácticas, toma de decisiones bajo presión. El trabajo que has estado haciendo durante 18 años, pero estarías en casa todas las noches. Carlos miró a Carlota, todavía enfocada en su tarea, con la lengua asomando ligeramente mientras se concentraba. ¿El puesto es en las oficinas centrales? En Valle de Bravo, en realidad, a menos de 2 horas de la ciudad. Buenas escuelas en la zona, aire limpio, seguridad. Muchas familias de la agencia viven allí. Necesito reubicar a Carlota. Ella estaría más cerca de mejores escuelas, mejores recursos, y tú estarías haciendo un trabajo significativo sin los riesgos operativos. Piénsalo. Carlos lo pensó durante aproximadamente 3 segundos.
Estoy dentro. ¿Cuándo empiezo? Dentro de un mes. Te da tiempo para instalarte. Después de que terminó la llamada, Carlos se sentó junto a Carlota. ¿Cómo te sentirías acerca de mudarnos? Nueva casa, nueva escuela, pero yo estaría mucho más tiempo aquí. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Te quedas en casa? Voy a enseñar en una instalación del gobierno. El trabajo es clasificado, pero el horario es regular. Estaría allí para cenar todas las noches. Ayudar con la tarea. Ir a todos tus partidos de fútbol. Ella le echó los brazos al cuello. Sí. 1000 veces sí. Él la abrazó, sintiendo cómo se levantaba el peso de los últimos 3 meses. Miguel Hernández estaba en prisión, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Graciela estaba recibiendo ayuda. Carlota estaba segura y feliz. Y Carlos tenía un futuro que no implicaba desaparecer en zonas de guerra durante meses. No era el final que había esperado cuando recibió esa llamada aterrorizada desde Afganistán. Pero era mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Una segunda oportunidad para ser el padre que Carlota merecía. Para construir una vida que no estuviera definida por sombras, secretos y compromisos morales. Afuera, el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos naranja y violeta. Carlota volvió a su tarea, tarareando para sí misma. Carlos comenzó a preparar la cena. Algo simple, quesadillas y ensalada, pero hecho con cuidado, con atención, con amor. En una prisión federal de máxima seguridad, Miguel Hernández estaba sentado en su celda contemplando 25 años de consecuencias. En una clínica de rehabilitación al otro lado de la ciudad, Graciela Hernández trabajaba a través de sesiones de terapia, tratando de reconstruirse a sí misma de los escombros de la adicción y el abuso. Y en la cocina de una casa segura, un padre y una hija trabajaban en problemas de álgebra y planeaban su futuro juntos. La justicia, pensó Carlos, no siempre se servía de la manera que la gente esperaba. A veces era fría y rápida. A veces era larga y agotadora. Pero de una forma u otra, si lastimabas a las personas que él amaba, la justicia te encontraría. Él se aseguraría absolutamente de eso. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.